¡Hostia! ¡Qué de luz! ¡Qué de luz la hostia! Según la previsión del tiempo, va a llover la del pulpo. Hay que llegar a Nagoya, sí o sí. No puedo dormir otro día aquí al raso, que si no, la palmo. Hoy, el trayecto hacia Nagoya me llovió a muerte. O sea, sudas como si fueses un Satanás del infierno y te molase desprender mucho sudor oral, así que prepárate para que te huela el ojete. Digo, para que sudes mucho. Oliendo a perro mojado. Y de hecho, yendo al trabajo en Tokio me arrolló uno. Porque no hubo nada, o sea, no hubo absolutamente nada. Pedalear en una carretera nacional es como ir, no sé, por la carretera vieja a Pontevedra y abandonarlo en una esquina como a las putillas. Estoy saliendo de Gifu y hace un puto frío del carajo. No siento nada, ni siquiera en las manos. Se me caen los mocos. Dios, qué puto frío. Bueno, os cuento un poco ayer lo que ocurrió. Y es que desde Nagoya a Gifu pensé que iba a ser un tramo mucho más factible, mucho más sencillo. Y resultó ser un puñetero infierno, ya que tuve que pedalear todo el rato contra el viento. ¡Ah, qué frío, joder! Y al llegar allí ya era súper tarde, pero uno de mis objetivos del sitio este era, aparte del Buda, que conseguí verlo. Voy a parar un momento que me estoy congelando. Aparte del Buda, que conseguí verlo, que es uno de mis objetivos de este viaje, ver unos cuantos de los Daibutsu, de los grandes Budas de Japón, pues conseguí, pues uno de mis objetivos era subir al castillo de Oda Nobunaga y Saito Tozan. Este castillo se encuentra en la cima de una montaña sin acceso por coche, tienes que subir en telesilla, es la única manera de llegar, o a pie. En mi caso subí a pie, dejé la bicicleta zapateada en la base de la montaña y subí a patas. Es una buena tirada, os lo puedo asegurar, un montón de escalones durante más de 40 minutos, pero en concreto este castillo tenía que visitarlo. Bueno, y os diré, y os preguntaréis, ¿y por qué teníais que visitar este castillo? Pues veréis, este castillo guarda un montón de historia importante sobre Japón. Y además es una parte de la historia del Sengoku Jidai que me encanta. Sengoku Jidai es la etapa medieval en Japón. Y es que Oda Nobunaga, que no controlaba la zona de Mino, la zona de Gifu, necesitaba esta zona para sus estrategias militares, para su posicionamiento. Así que esta zona la controlaba un señor que se llamaba Saito Tozan. Y Oda Nobunaga intentó en 2 ocasiones, creo recordar, así a bote pronto, si no son 2 ocasiones, lo siento, construir un castillo en la base de la montaña, en el río, para intentar contrastar el castillo de la cima de la montaña de Saito Tozan, pero siempre Saito Tozan bajaba y le daba por culete, le hacía tras por detrás, que le gusta más. Entonces Oda Nobunaga tuvo la audaz idea de construir un castillo en una sola noche. Esta es una de esas historias del Sengoku Jidai que dices, guau, pero qué coño me ha pasado por la mente de estos pavos para construirle un castillo en la puta cara en una sola noche. Pues eso, el tío introdujo una idea innovadora, una idea europea de, en vez de construirlo allí en el momento, llevar las piezas ya hechas y solo ensamblarlo. Entonces, esta idea pilló totalmente desprevenido a Saito Tozan y se tuvo que quedar con una cara de pene impresionante al saber que Oda Nobunaga le plantó un castillo en su puta cara en una sola noche. Cuando estaba ahí desayunando en pelotas por la ventana de su castillo y vio el otro castillo en la base de la montaña, tuvo que quedarse, ¿what the fuck? Bueno, intentó atacar el castillo de Oda Nobunaga, pero estaba muy bien defendido y no consiguió hacerle mella. Por lo tanto, después de un tiempo, Saito Tozan fue asesinado y el castillo pasa a ser parte del reino de Oda Nobunaga, que es una de las personas más importantes de la historia de Japón, ya que era uno de los candidatos con más fuerza a unificar Japón, pero por la traición de Akemichi Mitsuhide se suicidó de hecho, rodeado por fuego en la montaña de Hannoji,
creo recordar que se llamaba. Bueno, y cometió seppuku en esta montaña, ya que no le quedaba ninguna escapatoria. Y ahí acabó el reinado de Oda Nobunaga. Y entonces su vasallo Toyotomi Hideyoshi siguió con todo lo que había hecho Oda Nobunaga. Y después el oportunista Tokugawa Ieyasu pilló lo que había hecho Toyotomi Hideyoshi y se convirtió en el unificador de Japón. Si queréis saber más sobre la historia, quizá un día hablaré sobre ella, pero podéis chequear artículos y demás. Es una historia la mar de interesante. Bueno, hoy vamos hacia el lago Biwaka, Debería ser capaz de llegar hasta Hikone al menos, quizá un poco más, no lo tengo claro, ya que son bastantes kilómetros y tiene pinta de ser todo recorrido de montaña. Pero bueno, salgo un poquito tarde esta vez. Estuve durmiendo en el hostel hasta las 8 de la mañana, entre que metí todo en la mochila y todo esto, me han dado las 9, así que tiene pinta de que hoy no voy a avanzar mucho. Pero eso, en principio Hikone. En Hikone tengo un hostel, pero es súper caro. Tengo un hotel, pero es súper caro. Así que lo más posible es que acabe en un mangakisa. Pero bueno, todo sea por llegar a Kioto lo antes posible. ¡Kioto! ¡Ikimasu! Fuck, como siempre escalar las montañas aquí en Japón es como si no hubiesen acabado en su puta vida. Llevo 2 horas escalando y no tiene pinta de que vaya a ir cuesta abajo en breves, la verdad, pero bueno. Los japoneses siempre presumen de lo muy limpios que son sus ciudades, de la poca suciedad que generan, etcétera, pero en cambio en todas las carreteras nacionales los arcenes están cubiertos de mierda. Botellas, plásticos, bolsas, pañales, tenis, de todo, para que luego digan que son muy limpios. Soft cream, la crema suave, como dicen en las reviews. Crema suave, está buena, güey. Lo siento, pero me he puesto un poco cerdo de soft cream, ¿eh? Estamos a 4 grados centígrados, pero hay un vientaco fino que me está dejando filipino. Además, con estas mallas homosexuales de ciclista, me lo estoy pasando de puta madre, vamos.
Querría darme un bañito, pero lo veo jodido. Sería como convertirme en un castrati por un día. Ah, ¿por qué? Y tal, calentito antes de irme para cama y taparme con mi mantita como un viejo.